Hola, buenas noches. Dios les bendiga a todos. Es un gusto saludarles por este medio y pues vamos a continuar con nuestra enseñanza para matrimonios. Y el tema de hoy es fieles al modelo de Dios. Y les invito a abrir su Biblia en Efesios 5, del versículo 21 al 25. Dice así: Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En el versículo 21 nos habla de que debemos someternos unos a otros. Esto implica tomar el lugar que nos corresponde a cada uno de nosotros dentro de nuestro matrimonio en el temor de Dios. En la escritura que leímos podemos ver que existe una comparación entre la relación que hay de un matrimonio con la relación de Cristo con la iglesia. Hay que resaltar que la relación de Cristo con la iglesia es el modelo de Dios, es el ejemplo a seguir, es el patrón más claro que tenemos como matrimonios para relacionarnos con nuestro cónyuge. El modelo de Dios es perfecto, por eso debemos permanecer fieles al modelo divino. Tanto en la relación de matrimonio como en la relación de Cristo con la iglesia, hay dos palabras que quiero resaltar, que son sujeción y amor. Hablando de sujeción, lo podemos entender como obediencia, respeto. Y en cuanto a amor, es la clase de amor que Cristo mostró a su iglesia. Mire, en un grupo de parejas se le preguntó cómo se sentían ante un conflicto matrimonial. El 80% de los hombres dijeron: siento que mi esposa no me respeta. Y el 75% de las mujeres dijeron: siento que mi esposo no me ama. Y esa respuesta tiene que ver con que Dios nos diseñó diferentes. Tanto hombre y mujeres somos diferentes por diseño. Y resulta que en los varones el valor más arraigado es el respeto. Y en la mujer el valor más arraigado es el amor. Ese es nuestro diseño y nuestra necesidad individual. Dios nos lleva a seguir ese modelo porque es ahí donde vamos a funcionar como matrimonio. Para seguir este modelo tenemos que verlo bajo la perspectiva de los principios de Dios. De lo contrario, nos vamos a frustrar en el intento. Para empezar, en el versículo 22 dice: y específicamente se nos indica a las esposas que debemos estar sujetas a nuestros maridos. Y esto de estar sujetas nos habla de obediencia, de respeto. Estar sujetas no significa esclavitud o inferioridad. Al hablar de obediencia, esta no debe ser ciega. En Hechos 5:29 nos dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cualquier asunto, hermanas, que no está bajo los principios de Dios, podría decirse que no estamos obligadas a obedecer. Esto hablando de cosas que Dios aborrece. En cuanto al respeto, debe ser también nuestra prioridad como esposas. Tú muestras tu respeto cuando admiras a tu esposo, cuando lo valoras, lo honras y tienes buena opinión de él en tu casa y fuera de tu casa, ahí con tus familiares y con tus amistades. En el respeto no caben las burlas o menospreciar a tu marido. Nosotras como esposas debemos darle el valor que se merecen, hablando bien de ellos. En Proverbios 31, del verso 11 y 12, dice:
El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Su esposo confía plenamente en ella y nunca le faltan ganancias. Brinda a su esposo grandes satisfacciones todos los días de su vida. Esta es la versión Dios habla hoy. Y estar sujetas o sometidas a nuestros esposos debe ser de nuestra iniciativa y no que el varón quiera sujetar a su esposa. Es decir, la mujer se somete voluntariamente. En el verso 22 nos dice que las casadas estemos sujetas y en el verso 23 nos dice por qué debemos estar sujetas a nuestros esposos. Y dice así el verso 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Nos vamos a someter a nuestro esposo porque Él es la persona quien Dios vistió de autoridad. Hermanas, no nos fijemos en las fallas de nuestro esposo. ¿Acaso nosotros somos perfectas? No, ¿verdad? Más bien debemos comprender y aceptar la posición divina que Dios le concedió y estar dispuestas de todo corazón a honrar la autoridad de nuestro esposo. Ahora bien, en el versículo 25, la instrucción para los varones es: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La instrucción a los esposos es que amen a sus esposas como o de la manera que Cristo amó a la iglesia. En el versículo 25 al 29 de nuestra cita de Efesios, capítulo 5, nos habla de cómo Cristo se entregó por su iglesia, el cuidado y el trato que le da a su iglesia por amor. Mire, en otras ocasiones hemos tomado estos versículos haciendo referencia en el sentido de cómo el marido debe ministrar la vida espiritual de su esposa. Pero si me permiten, quisiera darles una aplicación práctica en la vida del matrimonio. Primeramente nos dice que Cristo se entregó. Él se entregó por amor. Y aquí nos habla de un amor sacrificial. Y hablando de la palabra sacrificio, es un esfuerzo, es una acción o trabajo que una persona se impone a sí misma para conseguir o merecer algo o para beneficiar a alguien. El que se sacrifica quiere que el otro esté bien. Esto implica que cuando un esposo llega a casa después de trabajar, hace el esfuerzo de beneficiar a su esposa, en involucrarse en los roles del hogar, también en rodear de amor a la esposa. Cristo se entregó para bendecir a su iglesia. Igual el marido se entrega para bendecir a su esposa. Dice que también Cristo se entregó para santificarla. Y santificar significa separar, apartar. Cristo nos apartó para Él. Nos separó para su exclusividad. Su amor demostrado conquistó nuestro corazón. Jesús no tiene ojos para nadie, solamente para la iglesia. Así un esposo es exclusivo para su esposa. También nos dice que Cristo se entregó para purificarla en el lavamiento del agua por la palabra. Cristo nos purifica a través de su palabra. La palabra de Dios nos alimenta, nos consuela, nos redarguye, nos confronta y nos exhorta también, pero con amor. Así el marido debe mostrar su amor a su esposa por medio de sus palabras. ¿Recuerda cuando usted conquistó el corazón de su esposa? Aparte de su buen parecer, sus palabras sutiles y rodeadas de amor fueron clave para enamorarla. Esposos, nosotras como mujeres necesitamos que nos muestren su amor con acciones, sí,
pero también con sus palabras. Ese es parte de nuestro diseño como mujeres. Maridos, no dejen de expresar su amor a su esposa. En Colosenses 3:19 dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seas ásperos con ellas. Mire, una palabra áspera rompe el encanto. Por eso es que las palabras deben ir acompañadas de amor, de sutileza. También nos dice que Cristo se presentó a sí mismo una iglesia pura, sin mancha ni arruga, una iglesia gloriosa. Y esto implica que todo esposo es responsable de presentarse a sí mismo la esposa que tiene. Lo que hoy es tu esposa es lo que tú has trabajado en ella. Ella es el reflejo del trato que le has dado. Hoy hay muchas esposas con raíces de amargura, resentimiento, y esto es por el trato que les ha dado su marido. Cristo nos da ejemplo del trato que le da a su iglesia para que ésta sea gloriosa. Y hablando de la palabra gloriosa, quiere decir espléndida, noble, honorable. ¿Cuántos quieren una esposa gloriosa? En el verso 28 dice que el marido debe amar a su esposa como a su mismo cuerpo. Cuando tú te amas, cuidas de ti y das sustento a tu cuerpo. De la misma manera, el marido debe cuidar y sustentar a la mujer. La palabra sustentar nos habla de proveer del alimento necesario. En 1 de Timoteo 5:8 dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. En cuanto a cuidar, un esposo muestra su amor en el cuidado y protección que le da a su esposa. Por ejemplo, cuando hay una enfermedad y la esposa está ahí enferma, pero el esposo está atento para cuidarla, para suplir sus necesidades. Cristo nos sustenta y nos cuida porque somos su cuerpo. De la misma manera debe hacer el marido. Para finalizar, acompáñenme a leer el verso 33 de Efesios 5. Y dice así: por lo demás, cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. La instrucción es que cada uno tengamos la iniciativa propia de hacer lo que nos corresponde. Tenemos que ser fieles a esta instrucción. Hoy, ante la situación que vivimos y en el contexto de la crisis sanitaria, también somos probados en nuestra fidelidad a Dios y debemos ser ejemplo a los demás de que Cristo mora en nosotros. Bien, les invito a hacer una oración. Y si está tu esposa o tu esposo, tómense de las manos y vamos a hacer una oración. Padre, gracias te damos por tu palabra. Queremos ser obedientes a tu instrucción. Ayúdanos. Dios, el deseo de nuestro corazón es darte la gloria a ti. Que cuando yo muestre ese amor o respeto, tú seas glorificado. Danos de tu gracia, queremos hacer tu voluntad. Dios, tú conoces nuestra condición y cómo está hoy nuestro matrimonio. Queremos permanecer fieles a ti. Gracias, Señor, por este tiempo. Te amamos, te bendecimos, oh Dios. Y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.